La degradación de la glucosa para producir energía en forma de ATP es una de las vías metabólicas más importantes que se pueden encontrar en los organismos vivos. Las células han desarrollado dos métodos para producir ATP degradando carbohidratos. Uno es la respiración aeróbica y el otro es la respiración anaeróbica. En este video nos enfocaremos a hablar de la respiración aeróbica. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde, se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. Podemos decir de manera general que la degradación de glucosa por vía aeróbica consta de las siguientes etapas. 1. Glucólisis y conversión de piruvato a acetilcoenzima A. 2. Ciclo de Krebs. 3. Cadena transportadora de electrones. Y 4. Síntesis de ATP. Glucólisis. Es una vía catabólica a través de la cual tanto células eucariotas como procariotas oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtienen energía. La glucólisis consta de dos etapas. Las primeras 5 reacciones son la fase de inversión de energía y las siguientes 5 reacciones es la fase de generación de energía. Fase de inversión de energía. Paso 1. Fosforilación de la glucosa catalizada por la enzima hexoquinasa, en la cual se invierte el primer ATP. Paso 2. Conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por la enzima fosfohexosa isomerasa. Paso 3. Fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por la enzima fosfofructoquinasa 1. Se invierte el segundo ATP. Paso 4. Rotura de la fructosa 1,6-bifosfato por la enzima aldolasa. Paso 5. Interconversión de las triosas fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa. Fase de generación de energía. Paso 6. Oxidación del gliceraldido 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato por la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Se libera un NAD reducido. Paso 7. Transferencia de un grupo fosfato desde 1,3-fosfoglicerato al ADP por la enzima fosfoglicerato quinasa. Paso 8. Conversión del 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa. Paso 9. Deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato por la enzima enolasa, liberando una molécula de H2O. Paso 10. Transferencia de un grupo fosfato desde el fosfoenolpiruvato al ADP por la enzima piruvato quinasa. Ciclo de Krebs. En la primera reacción de la fase 1 del ciclo de Krebs, se introducen dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA, es decir, el acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, el oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, y una molécula de H2O, llevarán a cabo una reacción de condensación que será catalizada por la enzima citrato sintasa para formar citrato, que es una molécula de 6 carbonos, y liberando el CoA de la molécula del acetil. Una vez que el citrato ya está formado, esta molécula va a sufrir una deshidratación y con la ayuda de la enzima aconitasa se va a llevar a cabo una isomerización para que el cisaconitato pueda formarse. En esta reacción, la molécula de agua va a volver a integrarse dentro de la molécula del cisaconitato para formar un alcohol secundario. Hay que mencionar que el cisaconitato sigue siendo una molécula de 6 carbonos. Posteriormente, con la participación de la enzima aconitasa, se llevará a cabo una isomerización para formar el isocitrato. A continuación, esta reacción será una de las dos descarboxilaciones oxidativas, pero primero ocurre una reacción intermediaria, en donde el isocitrato sufre una oxidación a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa y forma el oxalosuccinato. Podemos ver cómo se introduce una molécula de NAD oxidado y se libera una molécula de NAD reducido. El oxalosuccinato va a sufrir la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. Esto se va a dar por medio de la enzima
isocitrato deshidrogenasa, que si prestamos atención nos podemos dar cuenta que es la misma que participó en la reacción anterior. Se va a liberar la primera molécula de dióxido de carbono y se va a convertir en una molécula de 5 carbonos denominada alfa-cetoglutarato. La segunda descarboxilación oxidativa que ocurre en el ciclo de Krebs se lleva a cabo cuando la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es dependiente del NAD oxidado, descarboxila la molécula de alfa-cetoglutarato y permite la entrada de la coenzima A para producir succinil-CoA y liberar la segunda molécula de dióxido de carbono más un NAD reducido. A partir de esta reacción se lleva a cabo la segunda fase del ciclo de Krebs, que se denomina regeneración de oxalacetato. A este punto del ciclo se han introducido 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA y se han perdido 2 en forma de dióxido de carbono, pero es importante mencionar que estos 2 últimos no son los mismos que se han introducido al inicio. El succinil-CoA va a pasar a succinato por medio de la enzima succinilhidratasa, que va a llevar a cabo una fosforilación a nivel de sustrato. En esta reacción se va a utilizar ADP o GDP dependiendo del tejido más un fósforo inorgánico para liberar ATP o GTP más la coenzima A que se reintrodujo al ciclo. Una vez que ha sido formada la molécula de succinato, se va a llevar a cabo una deshidrogenación dependiente de flavina. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa, en donde al final de la reacción se va a liberar un FAD reducido y se va a obtener la molécula de fumarato. En esta penúltima reacción, el fumarato va a sufrir una hidratación catalizada por la enzima fumarasa. Esta va a introducir una molécula de agua y va a dar paso a la formación del malato. Ya que nos encontramos en la última reacción del ciclo de Krebs, la molécula de malato se va a deshidrogenizar para que pueda dar paso a la regeneración del oxalacetato. La enzima encargada de catalizar dicha reacción es la malato deshidrogenasa. De nuevo podemos observar cómo una molécula de NAD oxidado entra para liberar una molécula de NAD reducido. Cadena transportadora de electrones. Es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosin-trifosfato. Consiste en una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Se organizan en 4 complejos nombrados del 1 al 4. Todos los electrones que entran a la cadena de transporte provienen de moléculas de NAD y FAT reducidos, que como hemos visto se producen en fases más tempranas de la respiración celular. Los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones son bombas de protones, y conforme los electrones se desplazan cuesta abajo energéticamente, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear protones de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo genera un gradiente electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Estos protones que fueron bombeados más tarde servirán en la síntesis de ATP. Síntesis de ATP. La síntesis de ATP se escribe algunas veces como ADP más fósforo inorgánico más el número de hidrógenos protonados da origen a ATP más H2O más el número de hidrógenos protonados. El gradiente de protones se produce como resultado de la entrada de NAD a la cadena transportadora de electrones. Los protones se acumulan en el espacio intermembrana hasta un gradiente de concentración tal que puede ser utilizados para producir ATP. Los protones entran nuevamente en la matriz mitocondrial a través de la cadena que forma el complejo enzimático de la ATP sintetasa. Esta entrada se acopla a la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Los puntos clave de este proceso son: los protones son transferidos a través de la membrana desde la matriz del espacio intermembrana como resultado de transporte de electrones que se originan cuando el NAD cede un hidrógeno. La continuada producción de esos protones crea un gradiente de protones. 2. La ATP sintetasa es un gran complejo proteico con canales para protones que permiten la reentrada de los mismos. 3.
La síntesis de ATP se produce como resultado de la corriente de protones fluyendo a través de la membrana. ADP más fosfato inorgánico que da como resultado ATP.